En esta oportunidad pues tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Es una palabra que creo que va a bendecir nuestras vidas como lo ha hecho con la mía. Y qué bueno tenerles acá. Y también para aquellos que nos van a estar escuchando a través del internet, de las redes, en Facebook, en YouTube. Es importante que recibamos la palabra, que la palabra pues es lo que va a renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Y la palabra es vida para nosotros, es luz para nuestro camino. Así es que hoy vamos a ser bendecidos por su palabra, no por la mía. Hace unos días yo estaba pensando acerca de ciertas situaciones que estaba viviendo. Diría yo, estaba afanado. Tenía muchas que hacer, cosas que hacer, muchas responsabilidades. Y en medio de todo eso pensaba, ¿por qué la vida no podría ser un poquito más cómoda? Si tantas responsabilidades, sería más confortable. ¿A cuánto les gusta la comodidad? No te da pena, conteste. ¿A cuánto les gusta la comodidad? A todos, ¿verdad? Yo creo que hoy en día casi que todo está diseñado para que sea cómodo. Si compramos un amueblado de sala, ¿qué hace usted? Se va a meter a estas agencias y dice, yo voy a buscar el amueblado de sala más suavecito, ¿sí? El que esté bien acolchonado. Que cuando haya frío esté calientito y cuando haya calor sea fresco. Pero usted busca lo que sea cómodo y se acuesta ahí, ¿verdad? Y se imagina estando en su casa. Lo compra y se lo lleva a su casa y lo pone enfrente de su televisor. Cómodo, ¿verdad? También aquí en la iglesia no escapamos de esa tendencia porque buscamos sillas que fueran cómodas. Los hermanos dijeron, queremos algo cómodo, que tenga bastante esponja para que realmente podamos escuchar bien la palabra. 2 o 3 horas no va a ser ningún problema. Bueno, ahí están las sillas cómodas, espero que ahora cumpla su palabra. De 2 o 3 horas y que usted no se inquiete y no se levante, ¿verdad? Pero la comodidad no relaja, se siente bien y aparentemente el confort es algo bueno. Pero no siempre es algo bueno. Yo creo que a algunos les relaja tanto la comodidad y sobre todo estas sillas, que aunque estén aquí presentes, tienen apagados sus sentidos. Y se pierden de lo que les puede dar vida, de la palabra. Entonces no siempre la comodidad nos va a traer un beneficio. Así que hoy, los jóvenes y todos ustedes tienen permiso del pastor para poder darle un codazo santo. Cuando usted mire a su compañero ahí a la par cabeceando, déle un codazo para que no se pierda la palabra, porque esto es vida y esto es bueno. Dígale. Hace un tiempo vi una película, creo que tal vez algunos de ustedes la han visto, era de Walt Disney, de Disney, se llamaba Wall-E. Era un robot, ¿sí? Y en esa película pues hay una visión del futuro, ¿verdad? De cómo va a ser la vida en el futuro con tanta tecnología. Vivían en el espacio en una nave espacial y la gente siempre estaba sentada. Tenían una silla y por medio de fajas se transportaban de un lado a otro en esa nave espacial. Todo lo hacían ahí. Si hablaban con alguien, se les proyectaba un como holograma ahí y podían ver a la persona. Me imagino que miraban televisión también. Cualquier tipo de programas lo veían desde su silla. Cuando era el tiempo de comida, les anunciaban que era el tiempo de comida de la nave espacial y aparecía un termo de la nada y ahí estaba la comida. Y hasta les explicaban qué tenía y se lo tomaban. La vida era demasiado cómoda. Incluso había un lugar donde podían ir a descansar al aire libre, pero dentro de la nave, ¿sí? Y si tenían sol, llamaban a su robot personal sombra y les ponía una sombra. Todo era tan cómodo, qué confortable realmente. Decía, me imaginaba yo ahí en una silla. Qué delicioso trabajar así. Pero había un problema. El problema es que toda la gente, todas las personas eran hiper, mega, ultra gordas, súper obesos. No podían ni siquiera caminar, porque nunca se bajaban de la silla, no estaban acostumbrados a caminar, ¿sí? Y usted sabe que la obesidad es sinónimo ¿de qué? De enfermedad. Eso no es saludable bajo ningún punto de vista. Entonces, cuando nosotros nos acomodamos, nos podemos enfermar. No es bueno que los creyentes estemos muy cómodos. Acompáñenme a la escritura.
Le voy a pedir por favor que busque en su palabra Proverbios 4, 18 y 19. Si ya lo tiene, dígame. La palabra dice así: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego en el siguiente versículo habla de otro camino diferente, ¿sí? Del impío, que se anda tropezando en todo porque está en la oscuridad. Pero este consejo que está en la palabra nos dice y lleva implícita la idea que si hay un camino, si hay una senda, es porque tenemos que andar en esa senda, ¿sí? Es movimiento. Y si la luz va en aumento, quiere decir que también tiene movimiento. El justo, usted que está aquí, no puede detenerse. Usted tiene que seguir en esa senda. Usted no puede acomodarse. Necesita caminar. Si queremos avanzar, debemos dejar atrás la comodidad. No hay otra manera de avanzar, solo caminando. Pero el hombre y la mujer tenemos la tendencia a buscar lo que es cómodo. Hablemos lo que es. Nos gusta la comodidad, ¿sí? Miren, es más cómodo agarrar la comida o comprar comida de esa deshidratada, le eche un poco de agua, lo mete al microondas, tache un botón, enter, y comería la pastora Evelyn, y listo, que cocinar. Más fácil, más cómodo. ¿Es más cómodo ser espectador, sí o no? Y desde afuera estar criticando que esos no juegan nada, que esos no sirven para nada, mejor hubiera jugado yo ahí, hubiera metido más goles que ellos, que ser jugador. No es lo mismo estar afuera que estar adentro. Es mucho más cómodo descansar que caminar, porque caminar exige más de nosotros. Es cansado, pues. Es más cómodo quedarse en la casa. Muchos dirán, yo me quedo en la casa, desde mi sala. Ahí puedo ver los servicios, que venir aquí a la iglesia, ¿verdad? Y en esa silla reclinable, bien que puedo escuchar la palabra. Le apuesto que no pasan ni 5 minutos y usted ya está roncando en su sala, ni escuchando el mensaje está. Pero es más cómodo. Es más cómodo no orar, no ayunar. Eso es más cómodo. Porque para orar tenemos que despertarnos muchas veces en la madrugada. Y obviamente es más cómodo y más delicioso darle alimento a esta carne, ¿sí? Al rochoy, al puyazo, al lomito, a la entraña, lo que sea usted. Pero es más cómodo. Pero no necesariamente lo cómodo nos beneficia. Yo creo que usted ya va entendiendo por dónde voy. Por eso es que aunque el término confort o comodidad puede en apariencia significar algo bueno, realmente puede traer consecuencias negativas. Es un área, y cuando es un área, toda área lleva un límite. Y el problema de toda zona que tiene límites no nos deja crecer. Y voy a citar unas palabras de John Maxwell, que yo creo que muchos lo conocen. Él ha venido en varias oportunidades a Guatemala. Él es pastor, ¿sí? Conferencista internacional, escritor de más de 80 libros, sobre todo de liderazgo. ¿Y qué es lo que dice él? Si estamos creciendo, dice, siempre estaremos fuera de nuestra zona de comodidad. Si usted está creciendo, usted no está acomodado. Examinando un poco un tema sobre la misión de Dios, estaba preparándolo para los estudios en la universidad y saltó a la escena pues el que se considera el primer teólogo cristiano, Pablo. Y Pablo tenía una teología misionera, ¿sí? Pero lo impresionante de él es que él recibió o tuvo una verdadera conversión y a su vez un llamado muy importante. Fue realmente una conversión, porque este hombre cambió totalmente sus valores y su compromiso de ser fariseo de fariseos que basaba su salvación en la ley, pasó a basar su salvación en el Cristo resucitado. ¿Sí? De ser un perseguidor de cristianos, pasó a aceptar un llamado
el llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y muchos teólogos coinciden en que en sus cartas siempre animaba y se ponía como ejemplo, porque era un hombre que tenía pasión, era un hombre diligente, era un hombre que no descansaba, él fue un hombre que dejó la comodidad para cumplir con el llamado que Dios le hizo. Y le llamaba a su iglesia sus colaboradores. Ustedes son colaboradores de esa misión de Dios. Todos nosotros. Pero solamente podemos colaborar con la visión de Dios si salimos de esas sillas, si salimos de la comodidad. Así que, iglesia, el remanente, diga conmigo, por favor, haga una buena confesión. Yo no voy a ser de los que se acomodan. Muy bien, amén. Y es que hoy vamos a conocer algunas de las historias de personajes de las cuales la Biblia da testimonio, de situaciones positivas, pero también negativas, ¿sí? Por estar acomodados. Así es que yo solamente traigo hoy 4 consejos que están en la palabra que creo que a todos nos van a servir. Y el primero de ellos es que la palabra nos dice que tenemos que salir de Harán. Diga conmigo, debo salir de Harán. No estoy diciendo debe salir Aragán, debo salir de Harán. Sí. Aunque los que no salen son algo haraganes, se lo cuento. Debo salir de Harán. ¿Qué es Harán? Bueno, usted recordará la historia. Harán no solamente era el nombre de una persona, sino que era el nombre de un lugar, de una ciudad. Y en esa ciudad se encontraba el patriarca Abraham, al que se le reconoce en la Biblia como un hombre de fe, el padre de la fe, ¿sí? Y él recibió un llamado estando en Harán, y el llamado era para que él se fuera a la tierra de Canaán. Usted ya ha escuchado esta escritura muchísimas veces, está en Génesis 12. Pero leámoslo porque es importante ver. No hay que dar por hecho que todo el mundo lo ha escuchado. Eso ya lo aprendí también. Entonces, en Génesis 12, del 1 al 3, dice: el Señor le había dicho a Abraham, o a Abraham mejor dicho, que aún no había tenido descendencia, se llamaba Abraham en ese momento: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. O te haré un gran nombre, dice la Biblia de ustedes. Y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio o a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es más que obvio. Use su sentido común. No es fácil separarse del lugar de su seguridad, de alejarse de su casa, de dejar a su familia, de dejar a sus amigos, a sus conocidos. ¿Sí? Da nostalgia. Yo no soy precisamente de este lugar. Bueno, sí soy de Guatemala, pues, pero aunque no parezca que sea de Guatemala. Vengo de Izabal, pero aquí estoy. ¿Sí? No fue fácil. En algún momento sentí nostalgia de dejar donde yo había nacido. ¿Sí? Pero Abraham obedeció. Y dice en Hebreos 11:8 que por la fe, siendo llamado, dice que Abraham obedeció y se fue a recibir esa herencia, ¿sí? Y salió sin saber a dónde iba. Él no conocía ese lugar. Él salió por fe. De la misma manera en que lo hizo Pablo. No sabía qué se estaba metiendo, pero por fe aceptó el llamado de Dios. Fácil es decirlo, pero hacerlo fue mucho más complicado. ¿Sí? Para aquellos que les gusta
los números, Abraham, mejor dicho, en ese momento había salido de Ur de los Caldeos con su padre Taré. Investigando un poquito, hay 1044 kilómetros. No eran muchos los que salieron. Taré, él, Sarai y algunos de los siervos que tenía y sus posesiones. Se fueron quizás a 40 kilómetros por hora, dice que en 26 días llegaron. Pero luego de ahí, de Aram, Dios le dijo que se fuera a la tierra de Canaán a Abraham. Otros 633 kilómetros, ya con más gente. Ya había pasado más tiempo, quizás ya habían niños, ya el paso era más lento, ¿sí? Y se demoraron aproximadamente 42 días, porque la velocidad era más baja. Luego de ahí se fueron a la ciudad de Hai, otros 31 kilómetros, otros 2 días. Y según el Waze, metiendo ahí el recorrido de Abraham, 1700 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora, aproximadamente eran 70 días de camino. Eso si las condiciones de tráfico no variaban, por supuesto, ¿verdad? Porque si había un accidente, o si pinchaban llanta, ¿sí? O si había mucho tráfico de camellos en ese entonces, o si se equivocaban la ruta redireccionando, se pierde tiempo. Pero había muchos peligros en el camino, ¿sí? No fue nada fácil. Cuando yo escucho esto, lo único que puedo pensar es, chica, de veras que qué cansado. Solo de pensar en estas estadísticas, ya me cansé ustedes. Yo no sé si lo hubiera aceptado, ¿verdad? Pero Abraham sí lo hizo. Y gracias a él todos somos bendecidos también. Pero ese llamado se lo hace Dios a todos nosotros. Por fe tenemos que caminar hacia lo desconocido, por obediencia a Él. Pero examinemos cómo se comporta la iglesia el día de hoy, en la actualidad, ya aterrizando en este tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes llamados. Uno de ellos es el llamado de santificar o el día de reposo. Es un día para buscar de Dios, ¿sí o no? Para congregarse. Pero muchos, ¿qué hacen? Señor, tú sabes que yo trabajé duro toda esta semana, me desvelé. Estoy cansado. Hoy yo no voy a ir a la iglesia, desde aquí te voy a adorar. Pero te prometo que el otro domingo ahí voy a estar. Un domingo sí, un domingo no, un domingo 3 no, 1 sí. Inconstantes. Promesas que después no se cumplen. Señor, yo no voy a ir a la iglesia porque son 1700 kilómetros. No, 2 kilómetros, 500 metros quizás para algunos. No es representativo. Señor, yo no puedo ir hoy porque mi carrito se me arruinó. Y la verdad que la distancia está larga, pues. Y el desierto de Shela me va a consumir, me va a deshidratar. Hoy no voy a ir a la iglesia. Además, ¿cuándo aquí que pase un camello para que me lleve? No hay quien me lleve, no hay transporte por acá. Solo excusas. Excusas. Pero los que son de fe, esos aceptan su llamado y caminan. Pero también tenemos un llamado para servir, ¿sí o no? ¿Cuántos lo saben? Amén. Mi esposa me comentaba de una persona que le dijo a ella, mira, es que yo no puedo ir al remanente porque yo sé que si me voy a la iglesia remanente, ahí sí voy a tener que servir. Y esa sí fue que es su excusa. Como que si Dios no estuviera escuchando, ¿verdad? No le falló a mi esposa. Dios estaba escuchando. Ah, sí, no me querés servir. Porque donde está muy cómoda. Ahí no hay que hacer nada. Porque es más cómodo escuchar que hablar, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Porque David, por no hacer nada, el día que tenía que ir a la guerra, a la batalla, como acostumbraban los reyes, se quedó. Y usted ya sabe la historia, pecó.
adúltero. Mucho cuidado. Tampoco el servicio es garantía de que usted no vaya a pecar. No se me confunda. Tenemos un llamado también a caminar y a vivir por fe, ¿sí o no? Tenemos que vivir por fe. Y creo que muchas de las situaciones que nosotros vivimos, las pruebas que tenemos, son necesarias para probar nuestra fe. Porque es más fácil hablar que experimentar en carne propia. Usted puede dar un buen consejo, pero mejor si ese consejo va acompañado de su propia experiencia. Va a tener mayor peso. Hace unos días, y con el permiso de él, esta semana mejor dicho, famoso Esquechito, estaba grave en el hospital. Y cuando lo fuimos a ver con mi esposa, alrededor de las 11 de la noche, nunca había visto la cara de Esquechito como ese día. Afligido. Una cara que tenía, y José, su hermano, ahí acompañando a toda la familia, José también así, ¿ve? Como que ya la estaban enterrando. Y Esquechito ahí sentado en ese lecho, así. ¿Qué tenés? Ni hablar podía. Y las radiografías daban un diagnóstico y decían cierta cosa que tenía algo ahí y otras situaciones, pero lo importante es que se llegó en ese momento a orar por él. Mi esposa que se quedó con él un rato y le dijo que esos eran momentos en que realmente teníamos que probar nuestra fe, si realmente creíamos en Dios. Tomó autoridad, empezó a orar, empezó a clamar, salí de la habitación y cuando regresé, ya Esquechito ya estaba hablando, ya se paró. Ya no tenía dolor, ya no tenía inflamación, ya era otro Esquechito. Y se quedó nada más ahí porque lo querían tener en observación. Pero no tenía nada. Era necesario que él fuera puesto en esta prueba para que tuviera fe, para que tuviera confianza en Dios. ¿Sí? Porque no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, ¿o sí? ¿Verdad que no? Así que un nacido de nuevo, un convertido, ¿sí?, acepta su llamado y camina por fe. Si usted es un convertido, usted tiene que caminar por fe. Y camine hacia lo desconocido. Pero no se fije en las circunstancias. Porque usted va confiado, porque sabe que Dios va a estar con usted. Como lo estuvo con Abraham. Así es que ese es el primer consejo. ¿Ya ve? Interesante. Segundo, conquista Madián. Diga conmigo, conquista Madián. Nuevamente Dios levanta a un hombre y le hace un llamado en medio de circunstancias difíciles. Mire, el pueblo de Israel estaba siendo acosado y atacado por los madianitas. Estos bajaban, destruían sus cosechas y mataban todos sus animales, su ganado. Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su suegra, todo lo mataban. Cosas buenas y no tan buenas, ¿verdad? Pero ahí se encontraba un joven que se llamaba Gedeón. Y él estaba en su lagar, un lugar donde había agua, lavando el trigo. Pero dice que protegiéndolo de los madianitas, me imagino que estaba hasta escondiéndose, ¿sí? Entonces se le aparece el ángel del Señor en Jueces 6, 12 al 14. Y le dice el ángel: Gedeón, el Señor está contigo, guerrero valiente, le dice. Entonces contesta él: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Desgracia tras desgracia. ¿Dónde están todas aquellas maravillas que me habían contado mis papás? Cuando decían que el Señor los había sacado de Egipto y todo ese rollo. La verdad es que el Señor ya nos abandonó. Él nos desamparó, ya no está con nosotros. Y nos entregó en manos de estos madianitas. Pero entonces dice que el Señor lo encaró y le dijo, así como se lo dice a usted en este momento, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios te da las fuerzas para vencer. ¿Sí? Los israelitas se habían acostumbrado. 7 años estuvieron en esta situación.
Miraban a estos venir y se iban a esconder a las cuevas o en refugios. Tenían miedo. Y hay muchas personas que se acomodan y se acostumbran a que les venga el mal sobre su vida. Y no hacen nada. ¿Y sabe por qué no hacen nada? Porque tienen miedo. ¿Sí? Lo normal para ellos era esconderse, no pelear. Pero si tan solo hubieran peleado, no hubieran pasado 7 años sufriendo de esto. Yo no sé qué situación puedas estar atravesando, pero no sé si quieres pasar otros 7 años con el mismo problema. Pero es necesario que seas valiente. Dios te ha dado las fuerzas para salir adelante. Pero muchas personas se acomodan a lo malo y se esconden en cuevas porque creen que no pueden salir de ahí. Creen que están desamparados, que Dios no está con ellos ahí. Y eso no es cierto. El enemigo te ha querido vender esa idea, pero no la compres. Dios está contigo. Así que no aceptes lo que la vida te está presentando en este momento. Alguien dijo, interesante, Tomás Alva Edison. Él no era pues un líder en este aspecto religioso, pero sí alguien muy importante que hizo muchos descubrimientos, y el más importante fue la bombilla incandescente, y él dijo, no tendremos mejores condiciones en el futuro si estamos satisfechos con todo aquello que tenemos en la actualidad. ¿Está usted satisfecho con lo que vive? ¿Es usted feliz en su casa, en su hogar, en lo que está haciendo? ¿Sí? ¿O no? Siempre tenemos necesidad de algo más. No podemos estar totalmente satisfechos. Es necesario que conquistemos a Madián. Pero mucha gente, como lo dice hoy en día, y creyente, dice, pobre nací y pobre voy a morir, dice. Así va a ser seguramente. Si sigue confesando lo mismo, así va a ser. Ya me acostumbré a esta mi enfermedad. Y ahí la andan consintiendo, esta mi enfermedad. ¿Va? ¿Qué enfermedad ni qué 8 cuartos? La enfermedad es opresión del diablo. ¿Y para qué vino Jesús? Para deshacer toda obra del mal. Esa no es su enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios. Mire usted, dicen los jóvenes, es que yo no nací para estudiar. Yo soy cabeza dura. Usted. Eso es para otro. No puedo. Qué cabeza dura ni qué nada. Haragán es usted quizás. Negligente podrá ser. Pero usted tiene la mente de Cristo. Y usted todo lo puede en Cristo. Pero eso requiere esfuerzo. Hay que salir de la comodidad. Apagar la televisión, apagar el PlayStation, apagar el Xbox para enfocar en los estudios. ¿Sí? Mire usted, dice la gente, yo lo único que sé es en esta vida, y desde un punto de vista religioso, hay que aguantar, dice. Y entonces, la cruz que me tocó llevar. ¿Quién dijo eso, pues? Y aguantan de todo en sus hogares, maltrato, abuso, de todo tipo, porque creen que esa es la única manera en que tienen que vivir y tienen que aguantar. El matrimonio no lo hizo Dios para aguantar, para ser feliz, para disfrutarlo. Así es que nuevamente yo te pregunto, ¿cuántos años más de tu vida quieres desperdiciar? ¿O vas a conquistar Madián? Tienes que conquistar Madián. Así que diga conmigo, por favor, yo voy a conquistar a Madián. No voy a dejarme vencer por el temor. Voy a vencer este problema. Una buena confesión. ¿Ya ven? Tercer consejo. Arroja al cananeo. Jueces 10, 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no arrojaron. Aquí lo que estaba sucediendo en esta historia es que Dios había dado un mandato específico al pueblo de Israel. Ellos tenían que
arrojar a los cananeos de las tierras que habían conquistado. ¿Sí? Pero este pueblo no lo había hecho. Y en el primer versículo dice que no lo pudieron hacer y estos persistían en cohabitar con los israelitas. Pero en el siguiente versículo dice que cuando fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y es que a veces nosotros consentimos cosas que Dios no quiere que consintamos. No queremos arrojar al cananeo en nuestra vida. ¿Sí? Y si usted retrocede en la palabra de Dios y busca la palabra, se va a dar cuenta que el mandato de Dios era para ellos específicamente que los sacaran, que los echaran de ahí. ¿Sí? Y es que muchas veces usamos un texto de la Biblia como un buen pretexto. Si usted se va al libro de Josué 23 y lee en el 7, dice, seguramente algunos de estos israelitas dijeron o pensaron, es que mira, Dios nos dijo que no nos mezcláramos con ellos. No nos estamos mezclando realmente. Lo único que estamos haciendo es tenerlos subyugados para que sepan quiénes mandan aquí. Nosotros somos los que mandamos. Pero no leyeron quizás el versículo anterior en el 5, que dijo Dios que Él los echaría delante de ellos, que no debían consentir vivir con ellos, con los cananeos, porque tarde o temprano iban a copiar las costumbres de ellos, y eso iba a ser tropiezo, dice la palabra. Eso iba a ser un lazo, y ciertamente iban a morir en esa tierra si se mezclaban con ellos. O sea que la Biblia era muy clara, tenían que arrojarlos, pero no lo hicieron. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Consentimos al cananeo. ¿Sí? ¿Cómo así? Vayamos al pacto matrimonial. Líderes que nacieron en el Evangelio, que sirvieron en el Evangelio durante mucho tiempo, que se casaron bajo pacto matrimonial, vienen, se separan y se divorcian y luego se vuelven a casar bajo pacto matrimonial. Eso es no arrojar al cananeo, porque la Biblia es muy clara, al menos para aquellos que tienen conocimiento, es muy clara. Eso no se puede hacer porque es un pacto y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. ¿Qué más hacemos? Dice la palabra de Dios que el obispo debe ser irreprensible y marido de una sola mujer. ¿Sí o no? No dice de una mujer a la vez. Y que pueda estar cambiando de mujer, divorciándose y casándose con otra. No se puede, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros consentimos al cananeo. No lo arrojamos. Y eso es peligroso. Acomodarnos a esas cosas. Así que diga esto conmigo, por favor, decrételo. Yo voy a arrojar al cananeo de mi vida. Voy a arrojar al cananeo de mi casa. Voy a arrojar al cananeo de mis hijos. No voy a consentir el pecado. Al pecador lo voy a confrontar con amor, con verdad y con misericordia. Pero el pecado no lo voy a tolerar. Dele un aplauso al Señor, por favor. Aquí en el remanente no vamos a consentir eso. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de todo. Aquí la palabra que predicamos es el Evangelio. La palabra inspirada por Dios. Y no le vamos a agregar, vamos a quitar. Ofender. ¿Sí? Y como dice un programa en la radio, aquí vamos a hablar nada más que la verdad. Y si ni modo, si en algún momento le toca ponerse el guante, pues póngaselo, ¿verdad? Pues que se lo ponga. Esto no es personal. O sí es personal, pero entre Dios y usted. Porque Dios lo que quiere es que usted renueva su entendimiento. No te quedes en lies.
no te quedes en Lais. ¿Sí? Ahora sí. Posteriormente a la conquista del territorio de Canaán, ¿sí? Entonces, una tribu no había establecido su territorio, la tribu de Dan. Y mandaron a estos 5 jóvenes valientes que les hacía mención, y ellos llegaron a Lais. ¿Se está fallando? Diablo que. Llegaron a la ciudad de Lais. Y en Jueces 18, 7 y 27 dice que estos 5 hombres, cuando llegaron a la ciudad, que vivían confiadas, personas que estaban tranquilas, dice, pues todo lo que necesitaban. No les faltaba nada, tenían de todo, no tenían problemas. Era gente de Sidón y estaban lejos de su patria, dice. No se relacionaban con nadie. Entonces, en el 27, versículos después, dice que los de Dan los fueron a atacar, y los de Lais estaban en el valle que pertenecía al pueblo de Bet-Rehob, y ahí la gente vivía nuevamente, dice, tranquila y confiada, sin sospechar que iban a ser atacados. Sin embargo, los danitas los mataron a todos, y después incendiaron la ciudad. Y como los de Lais no tenían relaciones con nadie y estaban lejos de su patria, nadie los ayudó. Los danitas volvieron a edificar entonces la ciudad, le quitaron el nombre y le pusieron la ciudad de Dan. Hasta el nombre les borraron. Desaparecieron del mapa. Pero era gente ¿qué? Confiada. Extremadamente confiada. Y ese es un problema de los que se acomodan, que caen en el exceso de confianza. Y el exceso de confianza es peligroso. ¿Sí? Así es que es peligroso. Ellos no tenían relación con nadie. Y hay mucha gente hoy en día que no tiene relación con nadie. Tampoco la tienen con Dios. Y como tienen de todo y nada les hace falta, ¿para qué van a buscar de Dios? Un creyente dijo en una ocasión, la verdad es que yo no oro, dijo. Y hasta se oyó así, bien, ¿verdad? Según él pensó que se oyó bien. Yo no oro porque no tengo necesidad de nada, yo tengo de todo. Y es que él tiene mucho, pero mucho dinero. Y él no quería estar a Dios con eso, porque que otros que tienen necesidades lo molesten, él no. ¿Sí? Confiado. Y piensas que las cosas nunca van a cambiar, pero pueden cambiar. Amén. No te confíes. ¿Sí? Como dice el dicho en 2 Raquel 1:4, no te confíes, porque el que se confía pierde, dice. El que se confía pierde. Entonces, ¿cómo así? Mire, cuando estamos sanos caemos en extrema confianza y decimos, si yo estoy sano, ¿verdad? Y nos relajamos y empezamos a hacer de todo, ustedes. Empezamos a comer de todo, ¿verdad? A mí nada me cae mal, usted. Yo puedo comer de todo. Ni engordo, dice. Nada me cae mal. Pero después están ahí, el pastor, venga a orar por mí, dice. Me comí unos mis chicharrones y me estoy muriendo aquí, me van a quitar el apéndice. Porque cayeron en extrema confianza. Como vivían sanos, piensan que nunca se van a enfermar. Y desafortunadamente, van a haber circunstancias que vamos a vivir y nos van a tomar por sorpresa. ¿Sí? Pero es malo caer en extrema confianza. También para aquellos que le sirven a Dios y dicen, no, cuida de mí, cuida de mi familia. Cuidado. Esa es responsabilidad de cada varón. Cuidar de la esposa, cuidar de los hijos. No es de Dios. Y peor si usted en su casa no predica la palabra, solo aquí en el púlpito, es un privilegio usted. Pero en su casa no predica el evangelio, ni con palabra ni con ejemplo. Y después quiere cosechar, quiere tener hijos buenos.
No se puede, ¿verdad? ¿O sí se puede? ¿Se puede cosechar donde no se ha sembrado? No se puede cosechar nada bueno, ¿sí? Entonces, no podemos caer en el exceso de confianza. La Biblia dice que el que cree estar firme, dice, cuide de ¿qué? De no caer, de no resbalar. Así es que no se las lleve de muy pilas, ¿sí? ¿Y cómo es que usted demuestra que no ha caído en esa comodidad o no se ha acomodado? Es que usted se mantiene orando, usted se mantiene ayunando, ¿sí? Y obviamente se mantiene sirviendo. Y usted se mantiene alimentando de la palabra, porque su fuente de confianza es Dios. Y los que están cerca de Dios no tendrán temor alguno, de nada. Pero es necesario que usted no caiga en el exceso de confianza. Así es que yo termino con esto, ¿verdad?